vino nuevo recibí. Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve, usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del misterio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, libre de tradición religiosa, la cual predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Sabogal. Vino nuevo recibí de tu palabra, oh Señor, vino nuevo recibí. Muy, pero muy buenas noches, muy bendecidos. Aquí de nuevo, con gozo, con alegría, de poder ver que Dios me permite compartir una vez más la palabra que da vida, el Evangelio eterno, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo el Señor. Reciban un cordial saludo de todo el Ministerio Internacional Monumento de Fe. Todos nuestros hermanos en todos lugares sean bendecidos con toda bendición espiritual. Espero que Dios hoy tome posesión de mi vida y que hable Él a través de la unción del Espíritu, a través del poder de la palabra y poderte edificar espiritualmente. Ministrarte a ese ser interior que necesita crecer, crecer y crecer y avanzar para que la gloria de Él sea manifestada aquí en la tierra. Recibe cordial saludo de mi familia, mi hermosa familia, mi esposa, mis hijas y de este humilde hombre que con gran amor y anhelo espera bendecirte a través de la enseñanza. Hoy voy a compartir un tema bastante espinoso. Claro, estos temas que yo toco es para gente espiritual, no para gente carnal. Porque la gente carnal no entiende. Como no tiene vida en el espíritu, no discierne. Entonces, me gusta siempre explicar bien para que la gente espiritual crezca y adquiera un buen conocimiento de la verdad y que pueda hablar con seguridad, convicción y pueda entender que nunca los estamos engañando. El tema que voy a compartir es un tema netamente espiritual. Y el título lo titulé así: el que viene de arriba. Ya tú sabes más o menos que el que viene de allá tiene que funcionar aquí con lo de allá para la gloria eterna de nuestro Padre. Permíteme hacer una corta oración. Bendecidos con toda bendición. Padre, tu palabra dice que yo clame a ti, que tú me responderás, que tú me enseñarás verdaderamente cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Son las que tú has preparado para todos los que te amamos. Tu palabra dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, le será dada. Tu palabra dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales en Cristo. Tu palabra dice que la boca del justo hablará sabiduría y su lengua hablará justicia. Tu palabra, la que quedó plasmada en este libro, dice: mi boca hoy hablará sabiduría y el pensamiento de mi mente, mi corazón, hablará inteligencia. Porque mejor es adquirir sabiduría que el oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Tu palabra es espíritu, es vida. Úsame, habla con denuedo. Padre bueno, Dios justo, Rey eterno, santo y soberano. Abre los ojos del entendimiento de tu pueblo, de tu amada, de tu heredad, de la señora, de la tsunamita, de la que se prepara espiritualmente para bombardear a esta generación perversa y maligna, para que quede establecido el evangelio y la vida eterna en la tierra. Gracias al poder de tu presencia a través de la palabra, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, declaro a la simiente bendecida en salud, en prosperidad, en paz, en reposo y en abundancia espiritual, para que puedan manejar lo material. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, entonces vamos a ir a la escritura, o a ir a la palabra. Poco cansado. En el libro de Juan capítulo 3. Vamos a leer varios textos bíblicos y a medida vamos a desarrollar lo que más podamos. Pero seguiremos. Hay tanta palabra que yo mismo me quedo aterrado. Si 5, 6, 7, 8 veces leo un texto, siempre Dios me está dando algo agradable y bueno. Y eso es lo que voy a compartir contigo. Juan capítulo 3, versículo 31 al 36. Presta bien atención a lo que lees. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Oído. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, oído, las palabras de Dios habla, punto y coma. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Me puse yo a estudiar porque yo repaso casi todos los días. Como esta es mi carrera,
Y de tanto rumiar, cojo una Biblia, cojo otra, cojo el hebreo, cojo el griego, cojo aquí, cojo acá. Pero siempre estoy ocupado en el tema que voy a compartir. Bueno, yo digo, ya es hora de sacar esta palabra o esta escritura del libro. Ya es hora de sacarlo de ahí y aplicarlo. Ya Jesús de Nazaret no está. Me dirá usted, pero está la palabra. Es cierto. La palabra es un logos escrito. Y lo que necesita este mundo ahora es ver los hijos verdaderos de Dios. Al menos yo soy hijo. Y te lo voy a explicar por qué. Como creo yo que tú eres hijo. Bien claro dice que ya es hora de sacar esta escritura y aplicársela. A pesar que aquí habla de Jesús de Nazaret, cuando Él vino a la tierra, ahora Él ya no está. Ahora estás tú y estoy yo. Dice la palabra que tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Dice o no dice? ¿Dónde dice? En el libro de Génesis, capítulo 1. No le quites el dedo ahí en el libro de Juan. Abba Padre. Uno 26 y 27 de Génesis dice: entonces dijo Dios, no dijo nadie más sino el dueño de su creación, el eterno yo soy. Dos puntos. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, espíritu. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Los creó o no los creó? Los creó. Aquí, esta es nuestra creación. Espíritu. Y en el capítulo 2, versículo 7, está tu formación y mi formación. Y como Él nos creó espíritu, dice el 7, entonces Dios, el Señor Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. Una cosa es creación y otra cosa es formación. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser
viviente. Hizo el capachote y colocó el espíritu. A mí me colocó cuerpo varonil, a la otra le colocó cuerpo femenino, pero ambos somos espíritus. ¿Sí o no? Claro. Claro. Entonces, aquí empieza. Como él sabía de antemano o desde antes de la fundación del mundo, ¿qué era lo que había creado? Porque los conoció antes. Muchachos, eso es un privilegio, mi hermano. Conoció antes de que nos creara y nos formara un cuerpo y nos metiera. Lo más tremendo, que al conocernos antes, crearnos a imagen y semejanza de Él. Nos dio su señorío, dominio total. Pero como en espíritu no podíamos venir, porque digamos, imagínate Juan Castro, Manuel Guerrero, Melkin Arias, Rafael Bones, Denis Abogal y otros más hablando en una esquina y sin cuerpo. Espantábamos a Raimundo y todo el mundo. ¿Ah? Entonces nos creó un cuerpo, nos formó un cuerpo para poder habitar en la tierra. ¿Y qué fue el ingrediente que él usó? El polvo de la tierra. El polvo de la tierra. Al formarlos el cuerpo, entonces nos dio forma exterior del mismo material o materia prima del polvo de la tierra, donde íbamos a habitar, a vivir, que era la tierra, para que la tierra no nos rechazara, o el medio ambiente donde íbamos a estar no nos rechazara y nosotros pudiéramos acomodarnos. Pero interiormente nosotros no le pertenecemos a la tierra, porque desde antemano nos conoció, nos creó, nos formó un cuerpo. Dice bien claro ahí. Y cuando nos creó el cuerpo sopló, dice el versículo 2, sopló aliento de vida. En este soplo Dios puso 3 cosas bien importantes. Que te voy a sorprender en las enseñanzas que Él viene dándome, para que te des cuenta que ha habido un buen deseo, pero a Dios no le gusta lo bueno, a Dios le gusta lo correcto. Si el hombre hubiera hecho lo correcto, o hubiese hablado lo correcto, la tierra no estaría convulsionando. Viviríamos en un mundo maravilloso. Podríamos dormir con las puertas abiertas si había mucho calor y nadie se entraba a robar. Hoy en día
Usted no puede cerrar un ojo porque le roban hasta la puerta. Dice, oído, escucha y retenga. En este soplo Dios colocó, le puso sangre a ese capachote de carne que hizo del polvo de la tierra. Porque la sangre en la vida, porque en la sangre la vida está. Eso es lo que dice Levíticos, capítulo 17. Vamos ahí. Levíticos, capítulo 17, versículo 11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Oído, para que una mujer, una persona, un hombre, se muera, no es lo que se corte una vena y se desangre y se muere. Oído, puso sangre, porque la vida en la sangre está. En el mismo soplo el hombre un ser viviente. Del hebreo quiere decir nefek, que quiere decir ahora tiene alma, tiene razón y tiene emociones. Ahora vivía, pero le faltaba lo más importante, el Zoe de Dios, la vida eterna, la cual Dios también se la dio, pero el hombre la perdió por la desobediencia, la perdió. Ahí en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 17 dice: Dios le dijo al hombre: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Espiritualmente, vas a seguir viviendo. Donde tú me desobedezcas y comas de este árbol, vas a seguir viviendo. Pero ya tienes una voluntad que yo no comparto. Entonces me retiraré de ti y me llevo la vida que te di, que era el Zoe. Cuando la serpiente en el huerto, o el aparecido, porque una serpiente no habla, el aparecido se le apareció en figura y le habló y encantó a Eva. Eva recibió, le cauterizó completamente su vida. Y Eva, al comer del árbol, se le abrieron los ojos y le lanzó un dardo, una metodía al venado, que era Adán. Él comió, recibió, y se voltearon a ver y estaban desnudos. Cuando ellos vivían en una dispensación que se llamaba inocencia. Eran igual a Dios en la inocencia. Al comer del árbol, eso es lo que a nosotros, como a nosotros nos encerraron en Adán y en Eva. Nosotros no pecamos, el que pecó fue él, y el pecado fue la desobediencia. Entonces Dios le dijo bien claro a él: ahora de cierto perecerás por la desobediencia. Seguirás viviendo porque tendrás sangre en tu cuerpo. Tendrás razón, tendrás esto, tendrás emociones y esto y lo otro.
pero espiritualmente estarás muerto. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo en las cartas. Que tan bueno Dios, que estando nosotros muertos en el espíritu, nos dio vida, la sangre. Que caminábamos, jugábamos, hacíamos lo que quisiéramos, pero espiritualmente estábamos muertos, separados completamente del Creador. ¿Aló? ¿Oído? En el huerto prácticamente el hombre perdió todo. Todo. De ahí en adelante se volvió ¿qué? Carne. Carne de servidumbre por la desobediencia. Al volverse carne de servidumbre, se esclavizó. Cuando ya se vio ahogado, que esclavizado, envejecido, sin protección, quiso regresar a Dios, pero ya estaba esclavizado por su culpa. Porque ahora pasaba de ser un hombre inocente a un hombre consciente, natural. Paulatinamente, al separarse del Creador, se fue llenando de tradiciones y de rudimentos en el resto de las dispensaciones. Por eso es que dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque se hizo maldición. Gálatas, vamos a Gálatas. Ahorita volvemos a Mateo. Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice: Gálatas, ya te iba a leer Corintios. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: oído, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Vino Cristo en Jesús de Nazaret y nos rescató. Oído. ¿A quiénes rescató? A la simiente. Al menos a mí me rescató. A mi hogar. Por eso es que estoy en Cristo. Por eso es que estoy en Cristo. Nos redimió de la condición caída. Oído. Y lo tremendo es que al rescatarnos fue porque nos predestinaron para llevar a cabo una tarea aquí en la tierra. Dice Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, ¿de dónde vienes tú si estás en Cristo? De arriba. También los predestinó, les preparó un destino para que fueran hechos conforme a la imagen
de su Hijo. Bueno, y si tú estás en la gracia, ¿qué tú eres? Hijo. Obediente, creciendo en el conocimiento de la verdad, dándole crecimiento a la vida en el Espíritu. Muerto prácticamente para el mundo. Tú ya no estás esclavizado. Ahora tú tienes tu libertad. Ya en ti no hay pecado, ya en ti no hay condenación, ya en ti no hay, etcétera, etcétera, etcétera. Fuiste rescatado porque fuiste predestinado. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Observa cada palabra del versículo 30. Y esto no se ve en el Evangelio. Apenas venimos creciendo, desarrollando, conociendo para poder nosotros disfrutar y depender de lo que Él dice. Yo como hijo y sacerdote que soy, pues yo saco estos textos bíblicos para transmitirte el pensamiento del escritor, no trayendo nada terrenal, nocivo a la vida en el Espíritu. Muchacho, nos rescató para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí o no? Ahora ya somos hijos. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Por eso Él dice en el libro de Juan 3:31, el que viene de arriba es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal. Habla cosas terrenales, actúa terrenalmente, sufre de una debilidad que se llama carne. Muerte en el espíritu, lo que tiene es tradición, costumbre, netamente natural. Muchacho. Dice, oído, escucha y retenga. Ahora Él nos revela lo ilimitado, lo inmensurable, de lo que hay en Cristo. Porque Él fue el que vino de arriba y está por encima de todo. Ahora, ¿tú de dónde entonces soy si tienes a Cristo? ¿De arriba o de abajo? Porque Cristo es lo espiritual. Cristo no es lo terrenal. Jesús fue lo terrenal. Cumplió la ley. Cristo es la vida de cada uno de los que tomamos la determinación base al conocimiento y la guía del Espíritu de regresar al origen de nuestra partida para ser ¿qué? Espíritu metido dentro de un cuerpo, pero con gobierno celestial. Muchacho. Ahora somos espirituales. Somos de arriba. Te pregunto, entonces tú y yo, ¿qué tenemos que hablar? Si tú estás en Cristo, tienes que hablarlo de arriba.
¿Sí o no? ¿Oído? Ya tú no puedes combinar ni mezclar o hablar lo terrenal. Porque ya tú y yo no somos de esta tierra. Habitamos en esta tierra, vivimos, nos nutrimos para darle vida al cuerpo. Pero lo nuestro, la comida que nos da vida eterna a nosotros, es la palabra que salió de la boca de Dios. El que fue predestinado viene de arriba. Entonces debe de hablar lo espiritual. Voy. Libro de Juan, capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. Punto y coma. Muchas personas toman cosas naturales para ejemplarizar o transmitir un texto bíblico, añadiéndole lo de lo natural. Su filosofía, teorías y cantidad de argumentos naturales con el anhelo de apresar, de atraer, para tener esclavizado a un pueblo, sometido a una sinagoga, a una congregación. ¿Qué dice aquí? El Espíritu es el que da vida. Oído, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida. Voy. Quiere decir que todo lo que hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, le han hablado a la humanidad, es terrenal, no espiritual. ¿Por qué la gente no tiene vida en el espíritu? ¿Por qué no discierne a la persona que le enseña? ¿Por qué se deja manipular? ¿Por qué se deja intimidar? ¿Por qué se deja explotar? ¿Por qué se deja manipular? ¿Por qué se deja engañar? Por temor. El temor que le ha infundido el ser humano, el hombre. Dice el versículo 64. Pero hay alguno de vosotros que no cree. A pesar de que hablan de Cristo, creen más en los argumentos naturales que lo espiritual. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado por el Padre. Predestinado. Desde entonces muchos de sus discípulos, oído, volvieron atrás. Y eran los que lo seguían. Atrás. Y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? No seas hipócrita. El que va a estar, está. Pase lo que necesitamos es crecer en la vida del Espíritu. Dice el 67, el 68, respondiendo Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Te pregunto, a esto hay que añadirle algo. Sácalo, aplícatelo. Yo no tengo por qué traer un muñequito y decirle, ¿te acuerdas, hermanito, cuando tú esto y esto y esto, y mire, te parecías a esto? Ya no eres así. No, lo mío es espiritual. Por eso muchas veces la gente no entiende.
La gente se disgusta, quisiera entender. Desafortunadamente la gente que oye no tiene espíritu en vida. Si tienen es pura tradición, pura costumbre, puro conocimiento netamente humano. La palabra del griego aquí, que se habla aquí en estos versículos, se traduce a la palabra rema, el rema de Dios, la cual denota palabra que da ¿qué? Vida, palabra que transforma, palabra que cambia, palabra que fortalece, palabra que llena, palabra que da convicción, palabra que da poder, palabra que da crecimiento espiritual. ¿Lo que es? Eso es lo que es. Es la palabra hablada. Para el momento en que la persona lo necesita. Difiere de logos, traducido el verbo, que se refiere a la palabra constante, que da crecimiento. Aquí las palabras van después del espíritu. Oído, y aquí el espíritu es el espíritu viviente, el espíritu verdadero. Muchacho. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora logos escrita. ¿Para quién es logos escrita? Para los que necesitamos sacarla y hacerla real en nuestras vidas. Para nosotros ya es una palabra viva, eficaz, cortante, que produce, que el anhelo de ella es crecer para que cuando se hable, muchachos, sucedan las cosas. Ese es el desarrollo de la fe de Dios en uno, que es la emuná. Que tú hables y tú no necesitas de hacer un espectáculo, sino simplemente habla. Y como hay vida en el espíritu, la palabra tiene que producir. ¿Qué tiene que producir? Vida, gozo, paz, alegría. Muchacha. No obstante, es misteriosa e intangible. Y es tan difícil que la gente lo pueda captar. ¿Qué te estaba diciendo yo? La gente que no tiene vida en el espíritu. La gente que está llena de tradiciones, de dichos, de lo natural, de costumbres, de mañas, es la que no entiende cuando el espíritu le habla. Lo critica, la juzga, sin recibirla. Muchacho. Esto expresa que la palabra que Jesús de Nazaret hablaba son espíritu y producen vida. En el libro de Juan 6:63 al 68. Yo sí me cuestionaba, pero gracias a papá, que paulatinamente me ha abierto los ojos del entendimiento y me ha dado un discernimiento espiritual para poder tener paciencia a lo que se va a presentar ahora.
Es tanto el anhelo cuando uno va llegando a esta estatura, la dimensión, el anhelo, el deseo, como salir ya del cuerpo, de este cuerpo de inmundicia, para que le pongan a uno cuerpo glorificado. Porque entre más tú buscas este cuerpo que tipifica el aparecido en cada uno de nosotros, trata de hacerlo menguar a uno. Y a mí me ha pasado. Mira la palabra que tú das. Toda la semana estudias, todos los días estudiando, creciendo. ¿Quién ha hecho caso a la palabra? Pero estoy viendo 2 o 3 que llevan 28 años con nosotros. Y le digo yo, y esos que están ahí, fieles, oyendo, creciendo, entonces esos no tienen ¿qué? La palabra de vida. Porque si yo llevo 28 años escuchando la palabra, no siguiendo al hombre, es porque la palabra es verdadera. ¿Sí o no? Claro. Y hay personas que nacieron con nosotros en la gracia. Y aquí estamos. Oído, difundiendo la palabra que rompe la tradición, que le arrebata al hombre o a la mujer de Dios, al sistema religioso, a la manipulación del hombre natural, que intimida, que tiene al pueblo atrasado espiritualmente. Dice, oído, escucha y retenga. La carne en este texto se refiere a la carne del cuerpo físico. Cuando el Señor dijo en el libro de Juan capítulo 6, versículo 51, dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Pero los que estaban ahí, los judíos y los escribas, no entendieron. No entendieron porque inmediatamente cuestionaron. Inmediatamente cuestionaron cómo es posible que este nos vaya a dar su carne del cuerpo físico. Este hombre está loco. Este hombre... ¿Qué dice ahí Primera de Juan, capítulo 3? Abba Padre. Juan capítulo 3, versículo 13. Hermanos míos, dijo Juan, no extrañéis si el mundo los aborrece, como un consuelo. Porque eso es lo que ha pasado conmigo. Rechazo total. Pero yo entendí que mi deber era seguir hablando. Que la simiente está como piedras en el mar, en el mundo. Que tarde que temprano la simiente, oído, escucha. Los judíos rebatían.
Cuando Él les dijo en el 6:58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente y para siempre. Lo mismo le dijo ahí en el versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Muchachos. ¿Ah? ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Para ellos era una palabra dura. Versículo 60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Los espirituales, los que venimos de arriba, los que ahora la sacamos y la ponemos en nuestras vidas. Al estar en nuestras vidas, ¿qué tenemos que hacer? Transmitirla. Para que el otro tenga, ¿qué? Vida. Si a mí me está dando vida, ¿cómo es posible que al otro no le vaya a dar vida? ¿Aló? Claro que da vida, da vida. Para ellos fue una palabra dura. ¿Quién podrá oírla o aceptarla? Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Ya no andaban con Él. Te pregunto, dime si así es ahora o no. Mira lo que dice el 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Simplemente hacían presencia, nunca avanzaban, andaban detrás de Él oyéndolo. Te pregunto, ¿no es hoy en día igual? Hay mucha gente que se confabula y quiere carnalmente actuar y vivir en el evangelio de la vida del Espíritu. Y es complaciente, está ahí pero no crece. Está ahí pero no crece, está ahí pero no crece, es ciego todavía, es mudo todavía, no crece, no hace defensa del evangelio. Es lo mismo que vivió Jesús de Nazaret. ¿Para qué gente en carne si lo que necesitamos es gente que sea espíritu, que habita en un cuerpo? ¿Para qué 200, 300 personas que les da miedo hablar, testificar? ¿Para qué? Si lo que necesitamos 2 o 3 que tengan vida y que lleven a vida a la gente que está muerta, que camina pero está muerta en el espíritu. ¿Aló? Eso es. Eso es. Muchos no creían. Como hoy en día muchos no creen en el Evangelio de la Gracia. ¿Ah? Muchos no creen en el Evangelio de la Gracia. Simplemente oyen, pero quieren seguir con su tradición, su cara no pintada, su pelo no cortado, su pelo no arreglado, un poco de, ¿cómo se llama eso? De colillas que le salen el pelo, polillas o qué. ¿Sí? Quieren andar como personas, como brujas. En vez de las mujeres decorarse para sus esposos y su esposo arreglarse y tener vida en el espíritu, son unas marionetas en las manos de las tradiciones humanas. Que no se pinte, que no esto, que no se eche perfume, que no se eche loción, que no se eche aquí, que yo no sé qué, que yo no sé cuándo. Esos son argumentos naturales que no producen vida y no amargura, vejez. Oído. Así que en este versículo 60 el Señor explica
que lo que él daría no era su carne, de su cuerpo físico, porque esto para nada aprovecha finalmente. Lo que él les daría era la palabra, porque ella es espíritu y es vida. Quiere decir que la palabra produce vida y vida espiritual. Para todo aquel que la reciba. Todo aquel que la reciba. Eso es lo que él dice en el libro de Juan donde empezamos. El que de arriba viene es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Oído. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. Quiere decir que si en este momento una congregación de los legalistas del sistema toma la determinación de hablar de gracia y tiene 2,000 personas, con el tiempo que vaya entrando a la palabra va quedando si le quedan 10 son muchos, porque los otros están muertos en el espíritu mientras él alcanzó vida. Por eso empieza a transmitir la vida del espíritu. ¿A través de qué? De la palabra y del espíritu que tiene vida en él. Eso es. Eso es. Y eso es lo que dice bien claro el versículo 33. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, yo no me llamé, a mí me llamaron. A mí me llamaron, me constituyeron legalmente. Yo de esto no sabía absolutamente nada. Si a mí no me hubieran llamado, sellado, no me hubieran puesto la opción, ¿tú crees que yo iba a estar hablando lo que yo no sé? Lo que yo no vivo. Muchacho, eso es jugar con candela. Eso es jugar con candela. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Ahora, ¿cómo tú conoces la palabra de Dios? No, porque es que toda la escritura, no. Yo tengo Biblia del 85, Reina Valera, pegada al original. Y ahí en 1 Timoteo 3:16 no dice toda la escritura, sino toda escritura que sale de la boca de Dios. Pastor, ¿y entonces cómo conozco yo? Busque. Porque aquí hablaron los hombres. Aquí hablaron las mujeres. Aquí habló el aparecido. Porque hay textos que dicen Dios dio, Dios quitó. Lo que da Dios nunca lo quita. Eso lo dice la persona. ¿Qué le dijo el diablo a Jesús de Nazaret? ¡Ey, cabezón, ven acá y si postrado me adorares te entregaré todos los reinos del mundo? ¿Habló quién? El aparecido.
Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo tú buscas la palabra que salió de la boca de Dios? Lo que es por mayúscula. Lo que Él dijo, a quién le dijo, qué idioma usó, a quién le está hablando, qué tiempo utilizó, cuál fue la dispensación. Todo ello tienes que conocerlo. Pero eso hablar y hablar como cotorro, para tratar de figurar en el cartel, no de los más buscados, sino de los que tienen vida en el Espíritu. No funciona, mi hermano. No funciona. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Oído. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. ¿Qué me dijo Él a mí? Tú eres mi Hijo amado. ¿Se lo dijo a Jesús? Claro. Entonces yo he creído eso. Que yo soy su Hijo amado. Que a pesar de los defectos que tenga, Él me ama por encima de todo. A pesar de los errores que cometa, Él me sigue amando porque el amor de Dios es eterno. No es el amor del ser humano que es condicional. Oído, voy. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El problema es que si el Hijo todavía está en la ley, es esclavo del sistema y está bajo tutores, está encerrado en un redil donde lo cargan, ayuno, vigilia, imposición de manos, peleas con el diablo, habla en lenguas y en lenguas y lenguas y lenguas y lenguas y brinco y cinda manda aquí, cinda manda allá, y se levanta por allá el impostor y dice, así dice el Señor. Él ya dijo, lo estableció en la palabra. Él no utiliza payasos. Cuando tú vas a hablar con Él en lenguas, entra tú a tu aposento, a tu pieza, ahí si quieres arrodillarte, sentarte, dialoga con Él y el Espíritu te coge y empiezas a hablar en lenguas. Él te entiende porque Él es el que las dirige y Él te responde con la palabra. Él no va a poner a un payaso, un títere que te diga, así dice el Señor. Muchacho, eso se acabó aquí en la gracia. Esto es para gente espiritual. Y eso es lo que dice el versículo 36. El que cree en el Hijo, en este caso no es en Jesús de Nazaret, sino el que te transmite la palabra. ¿Sí me estás entendiendo? Ahora no te vas a caer ni te vas a ir de espalda. Porque yo te estoy hablando fue lo que salió de la boca de Él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Muchachos, punto y coma. Bueno, yo soy hijo y te estoy hablando la verdad. Si tú crees en esta palabra, muchacho, alabado sea el que vive por los siglos de los siglos. Si yo no fuera hijo, muchacho, yo no estaría aquí hablando eso. Oído, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, seguirá de esclavo, tratando de alcanzar lo que ya está establecido, sino que la ira de Dios está sobre él. Establecido está. Si tú sos ministro competente de un nuevo pacto y te predestinaron, te vistieron de algo celestial, tú tienes que hablar lo celestial. Juan 15:15. Para ir terminando, muchacho. 15:15, quiero hablar ahí. Quiero leerte, porque ya el tiempo me está llamando. Dice, ya no los llamaré siervos,
que el siervo es bruto, religioso, tradicional. El siervo es manipulador. Mantiene azarado aquí, parado acá, y esto acá, no le presta atención a su Señor. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. ¿Oído? Pero les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Él es un amigo honesto, sincero. Y esto es lo que Él nos da a nosotros, para poder bendecir a sus ovejas, a su pueblo, a su heredad, para que no los engañen. Juan 3:11 dice: de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. ¿Y no recibís nuestro testimonio? De malas. 3:34, Juan. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Aquí no hay argumento que el caballito que traigo aquí, que mire la brujita aquí, que el diente le cayó acá, que mire aquí, que esto aquí, o no sirve. No sirve. Juan 7:16. Dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Si tú eres hijo, ¿qué doctrina enseñas? Porque la única doctrina en la tierra que vale la pena seguir es la gracia, que es la gracia de Dios. Esa es la doctrina de Dios. ¿Qué le dijo Dios al profeta Isaías en el capítulo 51, versículo 16? He puesto mis palabras en tu boca. Ya Isaías no está. Y si el texto te lo da a ti, ¿a quién le está hablando Dios? ¿A Isaías que está en sombra o a ti que estás leyendo la palabra? Lo mismo le dijo a Jeremías: te he puesto en este día como ¿qué? Como muralla, baluarte de la verdad, como torre fuerte, para que resuelva los problemas, y lo que tú digas se tendrá que hacer. Ahora el problema en este momento en la tierra es el hombre natural, no es Dios. El hombre que no ha creído en la palabra y se ha dejado manipular de la tradición y el conocimiento natural. Termino. Capítulo 8 de Juan, versículo 23. Y les dijo, 2 puntos. Vosotros sois de abajo. Ayuno, vigilia, aceite, imposición de mano, pelo largo, no, ropa larga, no te cortes esto, no te hagas aquí, no te hagas allá. Por eso hablas de abajo. Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Nosotros estamos aquí en este mundo, pero no somos de este mundo. Por eso no podemos acomodarnos a lo terrenal. ¿De dónde tú vienes? De arriba. ¿De dónde vienes tú, pastor? De arriba. Por eso te hablo conforme a la palabra de verdad. Bendecidos. Bendecidos con toda bendición espiritual. Espero que esta palabra
te dé crecimiento espiritual y te dé sabiduría para que tú puedas caminar bajo la dirección y el poder de tu espíritu, del Espíritu de Dios que está en ti. Los amo. Por eso te invito para el domingo, para que tú y yo podamos sumergirnos en esa palabra poderosa que voy a estar compartiendo contigo. Despojémonos de todo peso. Y vas a conocer qué es un peso. Feliz noche. Los amo mucho. Los declaro siempre arriba, nunca abajo.